Los números complejos en forma rectangular son una representación matemática que puede darse a través del siguiente ejemplo. 3 más J4 es precisamente un número complejo que tiene dos partes, una parte real y una parte imaginaria. De esta forma, podemos decir entonces que la parte real, así se simboliza, parte real del número que acabamos de escribir, 3 más J4, es igual a 3. 3 es la parte real del número complejo 3 más J4, mientras que la parte imaginaria del número complejo que acabamos de escribir corresponde a 4. Entonces, muchas veces se suele utilizar una representación de un número complejo utilizando una letra para representar todo esto. Por ejemplo, a este número lo podemos llamar Z1 y decir que Z1 es 3 más J4. Este sería el número complejo Z1. Y en vez de utilizar entonces esta notación, utilizamos aquí parte real, por ejemplo, de Z1 y parte imaginaria de Z1. De esa manera, abreviamos y hacemos más compacta la representación de Z1 en este caso. Bueno, y esto evidentemente se puede graficar en un plano. Para graficar los números complejos se utiliza el plano complejo. El plano complejo, como ya sabemos, tiene un eje horizontal y un eje vertical. Por ejemplo, aquí vamos a dibujarlo en este punto. Entonces, tenemos nosotros, ese es el plano cartesiano, perdón, en este caso. Vamos ahora a representar de tal manera que aquí tenemos la parte real de los números. Aquí están los números reales. Vamos a aumentar el tamaño de esto. Y acá tenemos los imaginarios, es decir, en el eje horizontal se representa la parte real, en el eje vertical se representa la parte imaginaria. Entonces, cuando uno quiere hacer la representación, lo único que tiene es que guiarse a partir de los valores. La parte real simplemente es desplazarse el número de unidades y con el signo indicado en el eje horizontal, la parte imaginaria nos muestra que debemos representar en el eje vertical. En este caso voy a utilizar entonces una representación aquí a mano. Entonces permítanme, vamos a cambiar aquí el color, donde en este caso vamos a decir que cada dos cuadros que vemos aquí horizontalmente representan una unidad. Así. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Mientras que en sentido vertical tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Estamos hablando en el sentido positivo, por supuesto. Entonces aquí vemos 1, 2, 3 y así sucesivamente. Bien. Basta simplemente con añadir entonces aquí las coordenadas respectivas. Vamos a hacer las coordenadas entonces. En este caso vamos a hallar el número 3, la parte real 3, está representada aquí. Perdón, aquí. Entonces debemos mejorar el trazo. Donde el punto de intersección representa entonces el punto cuyas coordenadas son el valor sobre el eje horizontal, la parte real, y el valor sobre el eje vertical, la parte imaginaria. Entonces, esta representación como un punto en el plano cartesiano representa que la coordenada en X es la parte real, la coordenada en Y es la parte imaginaria. Ahora, se representa entonces el número complejo no solo como ese punto, sino como un vector que une el origen del plano cartesiano con el punto en cuestión. Y de esta forma entonces tenemos esa representación. En esta representación en forma rectangular estamos utilizando la letra J para indicar la parte imaginaria, pero es habitual que en otras asignaturas no relacionadas con circuitos, que tienen que ver con matemáticas, se utilice la letra I. Utilizamos la J para no utilizar la I, ya que esta la vamos a reservar para expresar la magnitud corriente. Entonces, en vez de utilizar la I, utilizaremos la J, y la J siempre va a representar entonces en forma rectangular la parte imaginaria. Vamos con otro ejemplo.
Vamos a decir, por ejemplo, que Z2 corresponde al número, al número complejo cuya parte real es menos 2 más, por ejemplo, J4 también. Cambiémoslo en este caso a J3. Listo. Entonces voy a representar este número complejo. Para representar este número complejo me doy cuenta que la parte imaginaria es 3, lo que acompaña a J, y que la parte real es menos 2. Entonces, como la parte real es menos 2, entonces tengo que definir aquí una serie de líneas para representar las divisiones del plano. Entonces aquí serían 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, representando el menos 1, menos 2 aquí, menos 3 y así sucesivamente. Bueno, ahora para ubicar el punto en cuestión, simplemente nos damos cuenta que tiene que ser menos 2 en la parte real, o sea, aquí, y la parte imaginaria es 3, lo que vendría a intersectarse en este punto. Es decir, vamos a crear aquí la proyección de ese punto, vendría a ser esta. Este sería el punto de encuentro donde las coordenadas corresponden a menos 2,3. Y entonces el vector que une el origen de ese plano con ese punto viene a ser el número complejo. Y de esa manera obtenemos entonces el vector. Obviamente la parte real, la parte imaginaria, por la forma que se puede dar, nos puede dar cualquier valor en cualquiera de estos elementos. Es decir, puede estar ubicada en cualquiera de los 4 cuadrantes de los que hacen parte. Entonces, este es el primer cuadrante del plano complejo. Aquí tenemos el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y, por supuesto, el cuarto cuadrante. Perfecto. Bueno, vamos a hacer algunos ejercicios de aplicación. Vamos entonces a tomar estos 6 números complejos y vamos a representarlos en el plano complejo. Primero que nada voy a trazar un plano complejo. Por comodidad vamos a decir que cada 2 cuadros de la cuadrícula van a representar una unidad, tanto en sentido horizontal como en sentido vertical. Vamos entonces a empezar con el primer número, Z1, este de acá. Voy a representarlo entonces a través de reconocer cuál es la parte real y la parte imaginaria. Entonces, noten que la parte real es 3.5, valor positivo. Entonces, voy a tomar acá una unidad, 2 unidades, 3 unidades. Aquí sería la cuarta unidad, pero 3.5 representa justo el valor intermedio. Es decir, este punto es 3.5. Ese es el valor de la parte real. La parte imaginaria vale menos J2, es decir, 2 en el sentido negativo en la parte imaginaria sería 1, 2 acá, es decir, tenemos este punto. Por lo tanto, el punto de intersección, es decir, donde estamos representando, sería acá, donde la parte real es 3.5 y la parte imaginaria es menos 2. Y por ende, un vector que une el origen con ese punto es lo que llamamos o denominamos el número complejo. Y ahí tenemos entonces la gráfica o la representación gráfica de Z1. Vamos a proceder ahora con Z2. Listo. Z2 tiene como parte real menos 4, es decir, vamos a través de el semieje que representa los números reales, que es el horizontal, vamos a ir hasta menos 4. Recuerden que cada 2 unidades, cada 2 cuadros representan una unidad. Entonces aquí sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 acá. Y menos J2.5 significa que hacia abajo en el sentido vertical contamos en sentido negativo menos 1, menos 2 y menos 2.5 va a estar justamente acá. Entonces tenemos aquí a menos 2.5, por lo tanto la intersección corresponde a este punto. En este punto tenemos las coordenadas menos 4, menos 2.5. Y trazamos entonces el vector que corresponde al número complejo Z2. Bueno, vamos con Z3, pero noten una cosa, Z3 en este caso solamente tiene un valor numérico que es 6, es decir, no tiene parte imaginaria. Entonces, si lo colocamos acá, vemos que solamente tiene parte real, no hay término de J.
Al no existir término de j, simplemente ubicamos sobre el eje horizontal el valor 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acá, en este punto. Ahí está el 6. Y como no tiene parte imaginaria, pues no subimos. Quiere decir que el vector va a ser el que une el origen con ese punto, cuyas coordenadas son 6 la parte real, 0 la parte imaginaria. Y este corresponde a Z3. Bueno, vamos con Z4. Z4 sería un número que no tiene parte real, es decir, la parte real es 0, solamente tiene parte imaginaria que es menos J2, o simplemente ubicamos sobre el eje vertical el punto de coordenada menos 2, aquí sería menos 1, menos 2, aquí, justamente acá, y unimos con un vector el origen con ese punto, que corresponde entonces a Z4. Finalmente, Z5, en este caso, es también un número complejo que solo tiene parte real, la parte imaginaria es 0. Corresponde, por ende, a este punto. Punto de coordenadas menos 1,0. Olvidé del punto anterior, las coordenadas de este punto serían 0 en X menos 2 en Y. Bueno, este menos que se ve acá. Voy a tratar de corregirlo, no me quedó muy bien ese número, ahora sí. Entonces 0, menos 2, ahí es donde está Z4. Bueno, finalmente vamos a dibujar Z5 igual a menos 1, es decir, acá, donde significa que este sería el vector que une este punto, es decir, así. Este corresponde o representa a Z5, es que no tenía más espacio para dibujarlo, ya lo dibujé. Y finalmente, Z6 es igual a J. Noten que no existe parte real es 0. Pero la parte imaginaria, cuando aquí la J viene sola, es porque el elemento que acompaña es 1, aunque no se escriba, está de manera implícita ahí. Entonces, la parte imaginaria aquí sería sobre el eje vertical, la posición 1, ¿cierto? Donde las coordenadas serían 0 en X, no hay parte real, 1 imaginario, 0,1, y aquí tenemos el vector que une el origen con este punto, y esto corresponde a Z6. Bueno, espero que haya quedado clara la representación de números complejos en el plano cartesiano, que se denomina el plano complejo.